Abogada. En Abogada. realidad. Pero con mucha inclinación hacia la comunicación. Sí. O sea, lo trae de naturaleza. Y en temas de género, pues creo que te has especializado, Janet. Sí, pues soy abogada, pero soñaba con ser locutora. De niña era así como que vozarrón. Entonces era así como mi sueño. Y soy maestra en gestión pública aplicada, es un tema de administración pública, y me he especializado en género. Me he especializado creo que desde el activismo, desde la red, y sí he tomado pues especializaciones en eso, pero creo que también es algo que ya traía desde siempre, Sí, ¿no? naturalito, pues. Sí. Bueno, a ver, Janet, hablando de género, el tema, y yo le comentaba ahorita a la audiencia, hace unos días hablamos en este espacio con un colaborador nuestro, que es el licenciado Vicente Ríos, sobre cómo tiene que adecuarse los permisos de paternidad, porque hay otros países donde existe. Sí. En ese sentido, en nuestro país pues se ha quedado rezagada esa parte de la ley. Pero en otros temas, caso concreto Estados Unidos, que es el tema que nos trae hoy aquí, en Estados Unidos la derogación del aborto pareciera o se interpreta como un retroceso. Sí, ¿Cómo lo consideras tú? creo, bueno, primero hay que hablar de qué fue la decisión, ¿no? Como ha sido parte de la comunicación social, se ha ido distorsionando un poco lo que se definió en Estados Unidos. En junio, la Suprema Corte de los Estados Unidos definió que ya no era un tema constitucional la delimitación de la legislación del aborto. Entonces, lo que hace no es prohibirlo, sino cederle a los estados la facultad de regularlo. Y por ende, pues muchos estados de mayoría republicana van tendiendo hacia una regulación prohibitiva o prohibicionista del aborto, ¿no? Entonces, por eso es importante que vengan la gente especialista en los temas para que nos, ahora sí que lo desglosen, lo expliquen con peras y manzanas. y tratar de traducirlo, porque también hay otro entendido como si esta sentencia de Estados Unidos fuera determinante para México. Exactamente. Y que eso es lo que ha causado mucho conflicto. Entonces, a mí me gustaría partir de decir que lo de Estados Unidos no es algo nuevo, no es algo que se decidiera ese día en la Corte, es algo que se ha venido construyendo por muchos años por grupos conservadores y también por una parte política de los Estados Unidos que ha asumido este voto en contra del derecho a la decisión de las mujeres para capitalizarlo. Entonces, cuando Donald Trump asume la presidencia de los Estados Unidos, él toma como bandera por tomar esos votos que representaba esa oposición y afirma que lo va a prohibir a través de la instalación de jueces de la Suprema Corte. Y dicho y hecho, hoy estamos viendo las consecuencias de un cambio político. Y creo que lo más grave en este tema es que sea una discusión política y no una discusión de derechos humanos, que esa debiera ser el diferenciador. Nunca he visto que un partido político asuma los feminicidios como una causa partidaria. Sí, los derechos de los no natos. Salen a defender esa bandera cuando se tratan de derechos humanos y creo que ahí perdemos todos, pierden las democracias, porque sería como pensar entonces que un partido político pudiera estar a favor de la esclavitud y otro no. Cuando se habla de derechos humanos tiene que ser analizado desde la progresividad, desde que es algo inherente a las personas, y el derecho al aborto no está centrado en el derecho de los no natos, sino en el derecho de las mujeres a la autonomía sobre su cuerpo. Y a partir de esa autonomía, el derecho real sobre otras autonomías y de otros derechos. Entonces, de entrada yo redireccionaría, o creo que lo que debemos de hacer como sociedad es verlo desde una perspectiva de derechos humanos y no como un balance político, porque al final hoy son los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, mañana será el matrimonio igualitario, después serán otras libertades. Creo que en un país como Estados Unidos, que se jacta y que su cultura está arraigado el principio de la libertad, pudiera ser algo que políticamente estaría interesante analizar después, porque tendrá repercusiones en la representación política. Pero hoy por hoy tendríamos que estar hablando de por qué impacta a las mujeres y cómo impacta a nuestro país esta sentencia. Exactamente, exactamente. Bueno, entonces nos vamos por partes. ¿Por qué impacta a las mujeres y cómo impacta a nuestro país? A las mujeres impacta porque decía bien una de las magistradas de la Suprema Corte Mexicana que a mí
y lo voy a repetir, hace poquitos días lo dije, jamás hubiera pensado estar en un momento en el que México fuera de más avanzada en derechos humanos. Por esa parte creo que las mexicanas debemos sentirnos orgullosas porque hemos ido formando esa masa crítica que ha permeado en las instituciones. Decía una magistrada que lo que se sanciona en realidad es el derecho a las mujeres a decidir sobre su sexualidad, porque cuando hay una causal en México, cuando hay una violación, que es correcto, no estamos invitando a que intenten también abolirlo, ¿no? Pero en México, cuando hay una violación, las mujeres tienen el derecho a recibir un procedimiento de aborto. Entonces, al prohibir que las mujeres decidan sobre su cuerpo, en realidad estamos prohibiendo el que decidan sobre esa decisión de vivir una sexualidad. Uh-huh. Y también afirmaban las magistradas que ninguna mujer se embaraza deseando abortar. No hay una libertad y los contextos, analizando los casos en concreto, nunca hay un embarazo planeado para después planear un aborto. Entonces, desmitificar lo que existe alrededor del cuerpo de las mujeres es empezar a darnos autonomía. Decía Simone de Beauvoir que va a estar una crisis política religiosa para que los derechos de las mujeres se cuestionen. En este momento histórico es eso. Las mujeres estamos siendo presas una vez más, nuestros derechos de la agenda pública para no hablar de lo que no se quiere hablar. Uh-huh. Estados Unidos... ¿Y no se quiere hablar, por ejemplo, de la guerra, no se quiere hablar de una crisis económica global, no se quiere hablar de inflación, no se quiere hablar de los pactos políticos económicos entre los países. Entonces, ¿de quién hablamos? De las mujeres. Uh-huh. Entonces, regresar 50 años para desviar una conversación, yo creo que es lo más retrógrada, y esta generación a la que pertenezco y las generaciones que siguen, creo que sí estamos percibiendo de manera distinta esos cambios políticos. Entonces, uh-huh, a las mujeres nos afecta porque en primer punto nos quitan la autonomía de decidir sobre lo que somos, sobre nuestro cuerpo. Y los hombres siguen interviniendo. Si ustedes ven y revisamos las manifestaciones de Estados Unidos, son hombres los que abanderan las causas a favor de los no natos. Uh-huh. Porque a favor de la vida y de la no vida, pues es muy subjetivo. El otro punto es, estamos cediendo los derechos de las mujeres a una conversación política. Ahí perdemos las mujeres. Ese derecho debe de ir en la Constitución. Si no es tema constitucional, entonces, ¿qué temas sí son constitucionales? Uh-huh. Entonces, a las mujeres nos afecta políticamente, físicamente, en autonomía, pero creo que también va a potenciar la unión de este movimiento latinoamericano con el movimiento de Estados Unidos. Entonces, ¿Qué relación encuentras o qué impacto encuentras del tema en nuestro país? Lo veo en un plano político de conversación. Hay partidos en nuestro país que también intentan abanderar esa causa. La gran diferencia es que están, y eso ya es del lado político, están tratando de juntar peras con manzanas. No es lo mismo el activismo o la cultura mexicana a la estadounidense. Las movilizaciones, y qué bueno, ¿no?, en ciertos rasgos, las movilizaciones estadounidenses son muy violentas. La lucha contra los derechos sexuales de las mujeres y reproductivos empezó hace muchos años. En Estados Unidos han matado a muchos profesionales de la medicina que practican abortos, han ido cerrando las clínicas a través de presupuestos, hay manifestaciones afuera de los centros para agredir a las mujeres que llegan a esos centros. Entonces, esa radicalización no existe en nuestro país. Y no se había capitalizado aquí. Aquí se está intentando hacer. Yo espero que no tenga los mismos, que no se pretenda hacer lo mismo que en Estados Unidos, estaríamos perdiendo. Y creo que jurídicamente estamos en una etapa sólida de las instituciones. La Suprema Corte ha dado resoluciones muy fuertes. Creo que podemos transitar esta crisis política de los vecinos sin que permee en las resoluciones. México va hacia la despenalización. De hecho, hay un criterio constitucional que tiene algo de parecido al criterio de Roe versus Wade, en el que la Corte definió que era inconstitucional. Por eso los colectivos están presionando a los estados para que legislen. Hoy por hoy ningún juez puede dictar una sentencia por aborto. Uh-huh. Lo que se está buscando en México es que sea acceso seguro y gratuito. Eso no hay. Entonces, estamos a la inversa en el proceso que se encuentra Estados Unidos. Entonces, informar... ¿Quién lo iba a decir? Nunca lo pensé. ¿Quién lo iba a decir? Bueno, sí. Janet, hay muchos temas. Si me permites, te vamos a seguir convocando para que vengas. Y se trata de hablar los temas, de conocer más,
para desde todos los ámbitos procurar desterrar o combatir la ignorancia. De eso se trata la comunicación en esencia. Gracias, Janet. Muchas gracias. ¿Y tus redes sociales? Mi nombre, mi mamá se la voló, es Janeete Arrizón. Así. Igual. Así, muchas gracias. Así como está ahí en el súper. Gracias, Janet. Vamos a la pausa, es breve, volvemos.